porque eres de gran estima a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Hoy quiero contarte la historia de Andrés. Andrés era un hombre de 52 años, trabajador incansable, padre de 3 hijos y esposo desde hace más de 2 décadas. Durante años fue el pilar de su hogar, siempre esforzándose por mantener la estabilidad económica y emocional de su familia. Sin embargo, como ocurre tantas veces en la vida, llegó una tormenta inesperada. Perdió su empleo, el único que había tenido en años, y la presión de las deudas comenzó a crecer. Algunos amigos empezaron a alejarse, y aún sus hijos, por momentos, parecían no entender el profundo dolor que vivía su padre cada día. ¿Sabes? Muchas veces los hombres guardamos silencio frente a nuestras heridas más profundas. Andrés se sentía solo, sin saber dónde buscar ayuda. La autoestima se le iba desgastando, no por falta de capacidades, sino por la acumulación de fracasos, culpas y ese sentimiento de inutilidad que se apodera de uno en los momentos más críticos. Fue entonces cuando, casi sin fuerzas, aceptó la invitación de un antiguo compañero para asistir a una reunión en la iglesia. La primera vez que entró, lo hizo con la cabeza baja, como quien busca pasar inadvertido. Pero lo que encontró fue diferente a lo que esperaba. Un grupo de hombres le dio la bienvenida con sencillez, sin preguntas incómodas ni juicios. Esa noche, una voz mayor se levantó entre la multitud. Era don Ezequiel, un anciano de la iglesia, conocido por su sabiduría y amabilidad. Don Ezequiel compartió un testimonio de su propia vida, cómo había perdido todo cuando tenía 50 años y cómo precisamente en ese vacío, Dios lo levantó y le enseñó que el valor de un hombre no está en lo que produce, sino en lo que es amado. Estas palabras resonaron en Andrés. Esa noche, por primera vez en meses, permitió que una esperanza tímida floreciera en su corazón. Aunque no tenía respuestas inmediatas, sentía que había algo más profundo en su historia, algo que todavía debía descubrir. Quiero contarte ahora una historia bíblica que refleja lo mismo, la historia de Moisés, fundador, liberador y, sin embargo, un hombre que por muchos años dudó de sí mismo. Moisés, criado en la abundancia del palacio egipcio, experimentó el derrumbe de su identidad cuando debió huir tras matar a un egipcio. Pasó décadas como pastor en el desierto, lejos de su pueblo, sintiéndose inútil y derrotado. La autoestima de Moisés no estaba en su mejor momento. Se sentía incapaz, titubeante, incluso cuando Dios lo llamó. ¿Quién soy yo para liberar a Israel? Fue en ese proceso, cuando Moisés se rindió a Dios, que finalmente se convirtió en el instrumento de liberación para toda una nación. Y así como Moisés, tantos hombres hoy viven cicatrices invisibles. A veces el error propio, otras la traición, el rechazo, la pérdida. Pero el mensaje del Señor sigue siendo el mismo. Para mí eres valioso, digno de honra, y yo te amo. Isaías 43:4. Recuerdo también la historia de David. David era el menor de sus hermanos, despreciado incluso por su propia familia cuando Samuel fue a ungir al futuro rey. Lo dejaron a campo, cuidando ovejas, mientras sus hermanos asistían a la ceremonia. Sin embargo, fue precisamente David a quien Dios eligió. El corazón contrito, humilde y valiente que nacía de sus luchas solitarias, era lo que Dios veía. La autoestima de David se formó en medio de la soledad y el desprecio, pero su valor floreció cuando se atrevió a enfrentar a Goliat, no con arrogancia, sino con fe. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Primera de Samuel 17:45. Así quiero hablarte hoy, querido hermano. Tal vez como Andrés, como Moisés,
Como David, sientes que el peso de la vida te ha robado la confianza y la visión del futuro. La sociedad a menudo exige que los hombres sean fuertes, que no lloren, que no fallen. Pero en el reino de Dios, la verdadera fortaleza viene de la vulnerabilidad delante de Él, del reconocimiento de nuestra necesidad y de la aceptación de su amor incondicional. Déjame contarte también de Samuel, un hombre que conocí hace tiempo. Samuel, después de perder a su esposa y criar solo a sus 2 hijos, se encontraba atrapado en una rutina sin propósito. Día tras día, trabajaba incansablemente, pero sentía que el mundo se le había achicado. Ya no soñaba, solo sobrevivía. Fue en una noche de oración, rodeado de otros hombres de fe, que recibió una palabra de esperanza. Dios no ha terminado contigo. Tu historia será testimonio para otros que han sufrido igual. Desde ese día, Samuel empezó a servir en la iglesia, ayudando a otros hombres a reconectar con sus familias y consigo mismos. Su herida, lejos de desaparecer, se transformó en un mensaje de esperanza y restauración. Y así como Moisés, David y Andrés, Samuel entendió que el valor de su vida estaba en ser canal de gracia. El pasado redimido por Dios se vuelve instrumento de servicio y sanidad. Ahora quiero que reflexiones conmigo en esta charla honesta. Tal vez nunca te dijeron que estaba bien fallar, dudar, sentir dolor, pero aquí, como una madre espiritual, te digo, tus debilidades pueden ser el terreno donde Dios planta su propósito. La autoestima rota no es el final, es el inicio de un camino donde Dios reconstruye lo caído y levanta lo que la vida intentó sepultar. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre esto? El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cada vez que pienses que no hay salida, recuérdalo. Es en tu quebranto donde Dios se acerca, donde te cubre con su misericordia y te recuerda que vales más de lo que puedes imaginar. Y si hoy te encuentras como Andrés, Samuel, David o Moisés, perdido en el desierto de la inseguridad, te animo a dar un paso de fe aunque sea mínimo. Busca un hermano, comparte tu historia, permite que el amor de Dios te reconstruya poco a poco, porque tu dolor puede ser luz para otros. Tu caída puede ser la base de testimonios que transformen vidas. No te guardes, no te rindas. Recuerda el ejemplo de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encerrado injustamente, pero nunca perdió su fe. Dios tenía preparado para él no solo la restauración, sino la honra y el poder para salvar a muchos. Tu historia puede ser como la de José, pasar del dolor a la restauración por la mano de Dios. Quisiera que, mientras escuchas estas palabras, te permitas sentirlas como si fueran de una madre amorosa, de una abuela de iglesia que te toma la mano y te susurra: eres amado, eres valioso, eres digno. Tu valor no lo determina tu empleo, tu familia, tus logros o tus errores. Lo determina el que te creó y nunca ha dejado de creer en ti. Ahora, toma un respiro y deja que la paz del Señor llene tu vida. Y, antes de que termine esta charla, te invito, comparte tu historia con alguien, así como estos hombres lo hicieron, no desde el orgullo, sino desde la verdad. Permite que tu herida sea el mensaje que Dios usa para sanar y levantar a otros. Tu vida tiene sentido. Tu historia importa. En Cristo siempre hay esperanza. La vida de un hombre muchas veces es un camino de retos, luchas silenciosas y victorias que pocos reconocen. Sin embargo, es en esos silencios donde Dios suele hablar más fuerte. Permíteme contarte sobre otro hermano, Rubén. Rubén siempre fue visto como el fuerte del grupo,
aunque por dentro dudaba de sí mismo en cada decisión importante. Había crecido en una familia donde expresar dolor era un signo de debilidad. Así que aprendió a esconder sus lágrimas y levantar muros altos alrededor de su corazón. Rubén logró prosperar en los negocios, pero nunca fue plenamente feliz. El vacío interior se hizo más grande cuando, por una mala inversión, perdió una parte significativa de lo que había construido. El golpe fue duro, no solo económicamente, sino en el orgullo. Se sentía fracasado, incapaz de levantar cabeza de nuevo. Sabía que sus hijos esperaban de él siempre una respuesta, pero ahora no tenía ninguna que dar. Fue entonces que, camino hacia el trabajo, en una mañana cualquiera, escuchó en la radio unas palabras que le sorprendieron. Dios nunca te ha juzgado por tu caída. No pudo evitar llorar. Ese mensaje llegó a lo más profundo. Días después, decidió buscar ayuda en la iglesia. Allí conoció a un grupo de hombres que, como él, habían tropezado más veces de las que podían contar. La diferencia es que algunos ya habían permitido que Dios reconstruyera lo que la vida había derrumbado. Otros apenas empezaban ese proceso. Entre ellos estaba Joaquín, un hombre de 60 años con una historia de lucha y fe. Joaquín compartía cómo, tras perder a su esposa y quedarse solo, había sentido el deseo de rendirse. Pero el Señor comenzó a usarlo para animar a otros hombres y jóvenes a levantarse en medio de la adversidad. Joaquín decía con voz temblorosa pero convencida: la herida que tienes hoy puede ser la esperanza de otro mañana. Joaquín se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Este ambiente de sinceridad y apoyo fue transformando a Rubén poco a poco. Empezó a compartir sus miedos con Dios, primero con dificultad, luego con mayor confianza. Descubrió que la verdadera valentía consiste en abrir el corazón al Señor y a los hermanos, dejarse restaurar interiormente antes que intentar mostrar fuerza exterior. El proceso no fue instantáneo. Hubo días de dudas, de enojo, de lágrimas, pero en cada uno sentía cómo Dios lo cubría con su presencia. La autoestima, rota por los fracasos, empezó a sanar como una herida que se cubre día a día. Rubén entendió que no debía avergonzarse de buscar ayuda, de llorar, de necesitar a Dios. La libertad apareció poco a poco y lo que antes era vergüenza se convirtió en gratitud. Hoy, Rubén es líder de ese grupo de hombres. Su dolor fue plataforma para levantar a otros. Dios te ama como eres, y la sanidad comienza cuando te permites ser vulnerable. En la Biblia vemos esta dinámica muchas veces. Job, un hombre íntegro y justo, perdió todo sin entender la causa. Sus amigos intentaron consolarlo, pero muchas veces lo juzgaron. Job no ocultó su sufrimiento, dialogó con Dios y tuvo la valentía de ponerle nombre a su dolor. Al final, Dios le restauró doblemente y lo honró públicamente. Pero lo más hermoso es que la conversación de Job con Dios abrió la puerta a una relación más íntima y genuina. Hermano, si tu vida parece estancada, si las pérdidas han dejado cicatrices que no sanan, te digo como una madre espiritual, hay esperanza para ti. No eres tu pasado, no eres tus errores ni la suma de tus fracasos. En Cristo, tu valor es permanente. ¿Cuántas veces has temido abrir tu corazón por miedo a ser juzgado o menospreciado? En este espacio, el juicio no existe. Solo existe la gracia. Otra historia para reflexionar es la de Pablo. Pablo fue conocido primero por perseguir a los cristianos, hasta que fue derribado por Dios y su vida dio un giro absoluto. Se enfrentó a rechazo, persecuciones, hambre, cárcel, incomprensión. Pero ¿sabes quién nunca perdió Pablo?
su convicción profunda de que por encima de todo, Dios había redimido su historia y que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino que era testimonio para multitudes. En 2 de Corintios 12:9, Pablo dice: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Hermano, tus debilidades no son para esconderlas, son para entregarlas a Dios y permitir que su belleza se manifieste ahí donde tú ves vacío. No te compares con otros hombres. Dios tiene un trato personal contigo. Ahora bien, ¿cómo empezar a sanar la autoestima cuando uno se siente destruido? Primero, aceptando que todos los hombres, incluso los grandes héroes de la fe, han sentido dolor, dudas y miedo. No existe varón íntegro que nunca haya llorado delante de Dios. Segundo, busca comunidad. Rodéate de hermanos que te apoyen, que no te juzguen, que te animen a seguir. Tercero, empieza a hablar con Dios como lo harías con tu padre más amable, con ese abuelo amoroso, sin caretas ni frases vacías. Entrégale tus miedos, tus heridas, las palabras que tienes guardadas. Tal vez pienses que es imposible cambiar, que tu historia ya está escrita. Pero recuerda lo que ocurrió con Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura de su vida y se sintió el hombre más indigno del mundo. Sin embargo, Jesús lo buscó después, lo restauró con amor y le confió el liderazgo de la iglesia. Tus traiciones o tus errores no son el final. Dios es especialista en dar nuevos comienzos a hombres rotos. Quiero que en este momento hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué historia resuena con la tuya? ¿Fue Andrés con su temor de no cumplir las expectativas? ¿Rubén con sus fracasos financieros? ¿Joaquín con la pérdida y la soledad? ¿Tal vez Job, Pedro o Pablo? No importa cuál sea, todas tienen en común una cosa: el encuentro con el amor y la gracia de Dios en medio de la debilidad. Y ahora, querido hermano, te invito a tomar una decisión. No te quedes callado en tu dolor. Búscame. Busca a otro hermano, busca a Dios. Cuenta tu historia, no para recibir lástima, sino para abrir el camino de la sanidad. El pasado, cuando es entregado a Dios, se vuelve testimonio. Tu herida se transforma en mensaje y tu vida en canal de gracia. Recuerda, no busques perfección, busca presencia. La presencia de Dios que te sostiene, levanta y hace de ti un hombre nuevo. A veces el mayor obstáculo para sanar la autoestima es caer en errores que parecen irreparables. Muchos hombres hoy cargan con decisiones incorrectas, fracasos y palabras que no debieron decir. Pero la Biblia nos muestra que incluso hombres secundarios, lejos de los reflectores, enfrentaron luchas similares. Sus historias contienen lecciones profundas para cada uno de nosotros. El primer ejemplo es el de Caín. Su error fue dejarse dominar por los celos y la ira contra su hermano Abel, lo que lo llevó a cometer el primer asesinato registrado. Su dolor y rechazo se convirtieron en soledad y desesperanza. Sin embargo, Dios sigue dialogando con él y dándole una oportunidad para redimirse. Entonces el Señor dijo a Caín: «¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?». Génesis 4, 6 y 7. Muchos hombres hoy, como Caín, pierden su autoestima al compararse con otros, creyendo que no tienen valor si no sobresalen. El error es vivir bajo competencia, y la solución es aceptar que Dios les ofrece una nueva oportunidad para transformar la ira en servicio, la soledad en comunión. Así como Caín debió aprender a gobernar sus emociones, aunque le costó, tú puedes empezar a restaurar tu vida si llevas tu herida ante Dios. Este hombre representa a quienes hoy sufren por problemas emocionales o psicológicos, por adicciones o heridas internas que nadie comprende. Su error fue aislarse y vivir en vergüenza, pero la solución llegó cuando aceptó la intervención divina y se convirtió en testimonio de esperanza para los demás. La reflexión para los hombres actuales es clara: los errores no definen tu porvenir, y la restauración comienza cuando permites que Dios redima tu pasado. Como Caín, aprende a gobernar tus emociones. Como Juan Marcos, acepta segundas oportunidades. Como el Gadareno, conviértete en testimonio donde antes hubo vergüenza. La Biblia está llena de hombres comunes que Dios transformó en instrumentos de servicio,
restaurándoles la visión de futuro y el valor personal. Antes de despedirme, quiero tomar este tiempo para hablarte como lo haría una madre espiritual, como esa consejera mayor que ha visto pasar generaciones de hermanos, cada uno con sus luchas, sus silencios y sus sueños. Dios me ha enseñado que detrás de cada hombre hay una historia que merece ser escuchada y que ningún sufrimiento es en vano cuando se entrega al Señor. Te invito en este cierre a reflexionar en todo lo que hemos compartido. A lo largo de estas palabras, has visto hombres como Andrés, Rubén, Joaquín, Samuel y muchos otros secundarios de la Biblia que conocieron la caída y el rechazo, pero también la restauración y el propósito. Tal vez por mucho tiempo has pensado que la meta de la vida es nunca errar, pero hoy quiero que entiendas que el verdadero valor está en cómo te levantas, en cómo cada error puede transformarse en testimonio cuando lo pones en las manos de Dios. No dejes que el pasado te defina. Hermano, todos en algún momento hemos cometido errores, hemos dudado de nosotros mismos, hemos sentido que la vida pierde sentido, pero nunca olvides, mientras tengas aliento, hay esperanza. Mientras puedas levantar la vista, hay un mañana que Dios quiere escribir contigo. Tu herida puede ser el canal por el cual otros encuentren sanidad. Aquello que te avergonzaba puede ser tu mayor mensaje de fe. Te lo digo como madre que ha visto a sus propios hijos caer y levantarse. La vida está llena de momentos de quiebre y también de oportunidades para empezar otra vez. Cuando sientas que el dolor te roba la visión de futuro, acércate al Señor con confianza. Hazlo en tus propias palabras, sin miedo a mostrar debilidad. Dios nunca rechaza un corazón sincero, nunca aparta el hombre que se humilla delante de Él. La comunidad es vital, y por eso te animo también a no aislarte. La soledad solo agranda las heridas. Busca a tus hermanos, acércate a tu iglesia, rodéate de quienes han caminado por sendas parecidas. No importa tu edad, tu historia, ni cuántas veces hayas fallado, siempre hay lugar para un nuevo comienzo. Recuérdales ejemplos bíblicos de hombres invisibles para el mundo, pero visibles para Dios. El Señor ve lo que otros pasan por alto. Sigue creyendo que la grandeza de tu vida no está en lo que logras, sino en lo que permites que Dios haga a través de ti. Nadie puede quitarte el valor que Dios te dio. El enemigo tratará de susurrar que eres un fracaso, que nunca cambiarás, que nadie se interesa por ti. Pero cuando esos pensamientos lleguen, háblales con la verdad de la palabra, porque eres de gran estima a mis ojos, digno de honra y yo te amo. Tal vez hoy te encuentras roto, cansado, sin fuerzas. Permíteme en este cierre levantar una oración por ti. Padre, te ruego por cada hermano que escucha estas palabras, que allí donde hay dolor, tú traigas paz, donde hay temor, tú traigas esperanza, donde la autoestima se ha debilitado, tú recuerdes tu amor incondicional. Haz que los hombres que han caído encuentren en ti el poder para levantarse y sean testigos vivos de tu gracia. No te vayas sin dejar tu comentario aquí bajo el video. Tu historia importa. Tus palabras pueden ayudar a otro a sanar. La comunidad se construye entre relatos, entre testimonios compartidos que a su vez multiplican la fe. Y si este tema te hizo reflexionar, si sentiste que Dios habló a tu corazón, compártelo con alguien que veas que necesita ayuda espiritual. Nunca sabes cuánto puede cambiar la vida de un hombre una palabra de esperanza. Hazte instrumento de bendición. Permite que así como tú has sido tocado, Dios te use para tocar a otros. Hay muchos varones hoy atrapados en el silencio, en el temor, en el dolor oculto. Sé tú el hermano, el amigo, el canal de gracia. Comparte este video, habla, acompaña, ora. Haz que lo que aprendiste no se quede solo en ti. Llévalo afuera, a las calles, a los hogares, a los centros de trabajo, a los lugares donde otros hombres posiblemente ya están al borde de rendirse. Recuerda siempre que para Dios nunca eres solo un espectador en tu vida. Eres protagonista de la restauración. El pasado, cuando lo dejas en las manos del Señor, pierde poder. El futuro, cuando lo sueñas con fe, renace a cada amanecer. No es tarde para reconstruir tu autoestima,
para mirar con confianza lo que viene, para volver a soñar. Hasta aquí hemos caminado juntos un buen trecho. Has abierto tu corazón, escuchado historias que quizás se parecen a la tuya, visto errores que pueden ser solución y sobre todo, has entendido que ser hombre nunca fue sinónimo de no poder llorar, dudar, buscar ayuda. El valor de un hombre está en su capacidad de dejarse transformar por Dios. Que estas palabras sean semilla y promesa, que en los días difíciles traigan consuelo y en los días buenos, gratitud. Aún con las heridas, eres canal de gracia. El mundo necesita hombres valientes, no perfectos, hombres sinceros, dispuestos a transformar su dolor en testimonio. Que el Señor te bendiga y te sostenga. Comparte, comenta y nunca pierdas la fe. Eres amado, valioso y digno. Hoy comienza tu restauración.